¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este espacio con información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Hay muchos detalles que es importante analizar, hay puntos que es importante ver con detalle, sobre todo en el asunto de las coaliciones, de las alianzas que se están haciendo rumbo a los comicios del mes de junio. Con respecto a la alianza Fuerza y Corazón por México, PAN, PRI y PRD suman muchas de sus fragilidades porque en realidad no llegan con la expectativa real de poder hacer un papel que sea por lo menos interesante o decoroso en los comicios del próximo mes de junio. Solo el PAN mantiene un nivel cercano al respaldo electoral que recibió en los comicios del 2021, aunque con una peligrosa tendencia a la baja, en tanto que el PRI y el PRD experimentan una declinación en el respaldo de sus seguidores, lo que aumenta la fragilidad de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024, donde podría ser arrollada por Morena y sus aliados, pues en particular el partido que encabeza la coalición gubernamental ha incrementado sensiblemente su porcentaje de de aceptación con respecto al 2021. Es decir, mientras PRI, PAN y PRD muestran un claro declive en la preferencia de los ciudadanos, el partido Moreno, con respecto a los porcentajes que obtuvo en el 2021, prácticamente ha crecido de manera sistemática y desmesurada. Pues PAN, PRI y PRD sumarán sus fragilidades en la coalición Fuerza y Corazón por México para competir con candidatos comunes a diputaciones federales en por lo menos 294 distritos electorales del país. Usted sabe que en México hay 300 distritos electorales. Pues bien, por lo menos en 294 van a ir juntos con propuestas indistintas de cada uno de los tres partidos en cada uno de estos 294 distritos, y tratarán de sumar juntos senadores de mayoría relativa porque competirán como coalición en 30 de las 32 entidades del país. Es decir, este agrupamiento que se da en la coalición opositora es el mejor signo que muestra que se necesitan urgentemente unos a otros para aspirar a algunos triunfos en la próxima contienda electoral. Y vamos a ver qué es lo que sucede, porque el convenio de la coalición Fuerza y Corazón por México, formada por PAN, PRI y PRD, fue aprobado el viernes 15 de diciembre del 2023. En esa fecha, el Instituto Nacional Electoral les dijo: apruebo esta coalición y adelante con lo que piensen hacer en los comicios. El dictamen, donde se aprueba la coalición Fuerza y Corazón por México, señala en su punto primero que procede el registro del convenio de la coalición parcial denominada Fuerza y Corazón por México para postular candidatos a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. 60 fórmulas de candidatos a senadurías por el principio de mayoría relativa, es decir, van juntos en 30 de las 32 entidades federativas, y 253 fórmulas de candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa. De acuerdo con el convenio, las únicas entidades en las que no irán juntos para competir por el Senado de la República serán los estados de Oaxaca y de Tlaxcala. Pero aquí dice el convenio original que acordaron postular candidatos comunes en 253 fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa. Y bueno, nada más la gráfica número 3 y la 4 son ilustrativas para que usted se dé una idea de cómo se reparten las candidaturas comunes al Senado de la República. Algunos ejemplos así saltaditos. Por ejemplo, en Aguascalientes, que es un estado donde el PAN es muy fuerte, los dos candidatos, tanto el candidato de la primera como de la segunda fórmula en Aguascalientes, los va a proponer el Partido Acción Nacional, que es el partido que gobierna ese estado y que tiene más fuerza allí. Sin embargo, por ejemplo, en Baja California, el PAN va a proponer el candidato de primera fórmula para el Senado, y el candidato de la segunda fórmula para el Senado en Baja California será un candidato que proponga el Partido Revolucionario Institucional. Por ejemplo, en la Ciudad de México,
En la Ciudad de México estamos viendo que, en la Ciudad de México el PRI propondrá al candidato de primera fórmula para el Senado y el PRD propondrá el candidato de la segunda fórmula para el Senado. Usted sabe que en cada estado de la República los partidos políticos o las coaliciones, como en este caso, hacen la propuesta de primera fórmula y segunda fórmula. El partido que gana por mayoría en la entidad federativa correspondiente se lleva las 2 senadurías de mayoría y entran el senador de primera fórmula y el de segunda fórmula. Pero recuerde usted que el partido que queda en segundo lugar tiene derecho a un senador de primera minoría. Entonces, el senador de primera minoría, el candidato de primera minoría que haya sido registrado como primera fórmula es el que llega al Senado. El de segunda fórmula ya no alcanza. Por eso se registra uno con la etiqueta de primera fórmula y otro con la etiqueta de segunda fórmula, porque para las senadurías de primera minoría entra al Senado el candidato que se ha registrado como primera fórmula. Luego, por ejemplo, en el Estado de México, el candidato de primera fórmula en esta coalición PAN-PRI-PRD lo propondría el PAN y el candidato de segunda fórmula lo propondría el PRI. Y así nos podemos ir, por ejemplo, como lo vemos en la diapositiva número 4, hay estados como, por ejemplo, el estado de Guerrero. Bueno, vamos a ver un estado donde el PRI, en Morelos, por ejemplo, en Morelos el PRI va a proponer el senador de primera fórmula y el PRD el senador de segunda fórmula. Es decir, en Morelos no va ningún candidato del PAN al Senado de la República. Y así podemos ver también, por ejemplo, en el caso del estado de Tlaxcala, donde el PRI propondrá al candidato al Senado de primera fórmula y el candidato de segunda fórmula al Senado será propuesto por el PRD. Estas 2 láminas nada más para ilustrarle a usted cómo se repartirían las candidaturas en estas 30 fórmulas de primera y segunda fórmula, estas candidaturas de primera y segunda fórmula en 30 estados de la República donde PRI, PAN y PRD van a competir juntos. Pero hubo una modificación del convenio de la coalición Fuerza y Corazón por México que se aprobó el 15 de diciembre. Este miércoles 24 de enero del 2024, es decir, ya en el transcurso del mes pasado, el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira Valdés, anunció que la coalición Fuerza y Corazón por México había acordado ampliar su lista de candidatos comunes a 294 de los 300 distritos de mayoría relativa en el país, y solo quedarían fuera de la coalición 6 distritos electorales federales del estado de Guanajuato que estarían seguros que los ganaría el PAN, yendo el PAN solo a esa contienda de diputados federales. Y ustedes ven la forma como se repartieron las candidaturas. En 114 distritos, el candidato a diputado federal será propuesto por el PAN. En 112 distritos, los candidatos serán propuestos por el PRI. Y en 68 distritos, los candidatos serán propuestos por el PRD. Esa sería la distribución de las 294 candidaturas comunes con las que va a competir la coalición Fuerza y Corazón por México. Y como un dato ilustrativo, vea usted en la diapositiva número 6 lo siguiente. En la contienda del 2021, la coalición entonces llamada Va por México postuló 220 candidatos comunes. En 2024 serán 74 candidaturas comunes más, es decir, 294 en total. Perdón. El convenio original de la coalición, ahora llamada Fuerza y Corazón por México, consideraba en diciembre del 2023 llevar candidatos comunes de PAN, PRI y PRD en 253 distritos electorales. Pero nada más como un dato ilustrativo. Decía Moreira, Rubén Moreira Valdés decía que ampliaron la coalición de 253 a 294 candidatos comunes porque vieron en los comicios del 2021 que les había ido muy bien. Sin embargo, si ustedes revisan la tabla que les estoy presentando, que son los diputados de mayoría que ganaron los partidos de manera individual y las coaliciones de partidos, por ejemplo, la coalición de Morena, PT, Partido Verde, ganó como coalición 121 distritos electorales de mayoría y la coalición de PAN, PRI, PRD
ganó 63 distritos electorales de mayoría, es decir, yendo juntos los tres partidos en el 2021, ganaron 63 diputaciones de mayoría, lo que representó un porcentaje de efectividad del 28.63%. Ese dato, que es un dato duro y muy específico, pues no es el mejor augurio para la coalición, que ahora va a ir en 294 de 300 distritos electorales con candidatos comunes. Y luego, para que usted tenga una idea de cómo se repartieron los diputados en la anterior elección, en la del domingo 6 de junio del 2021, vea usted, por ejemplo, el PAN logró 74 diputados de mayoría relativa y 41 de representación proporcional para un total de 115. Pero Morena en lo particular, ganó 120 diputados de mayoría, es decir, Morena ganó en 120 distritos electorales y tuvo 76 diputados de representación proporcional. Si usted ve los números, por ejemplo, de PRI, PAN y PRD, y los compara con los números de Morena, del Partido Verde y del Partido de Trabajo, se va a dar cuenta que hay una diferencia muy importante, porque la potencia que trae Morena, tanto en la consecución de diputados de representación proporcional como en diputados de mayoría, pues supera por mucho a PAN, PRI y PRD juntos. Y nos vamos a la diapositiva número 8, porque el 23 de agosto del 2021 el Consejo General del INE declaró la validez de la elección de diputados de representación proporcional. Lo que yo quiero hacerle notar en esta tabla que está en pantalla es lo siguiente. Ahí podemos ver las 5 regiones en las que se reparten 40 diputados plurinominales en cada una de ellas. Y podemos ver cuántos diputados sacó cada partido en el 2021. Y ahí podemos ver con toda claridad en qué circunscripciones o regiones electorales es más fuerte cada partido, o fue más fuerte cada partido en el 21. Ustedes notarán que la segunda circunscripción es la región en donde el PAN logró más diputados de representación proporcional. Nada más que, a diferencia del 2021, en la contienda del 2024, en esta segunda circunscripción, donde el PAN sacó 13 diputados de representación proporcional, ahora en esta circunscripción nada más va a estar Aguascalientes y Guanajuato, y Querétaro, que le daba potencia al PAN en esta segunda región, fue movido por el Instituto Nacional Electoral a la quinta región electoral, a la quinta circunscripción. Luego, si ustedes ven también la quinta circunscripción, la columna donde dice quinta, van a ver que después de Morena, el partido que saca más diputados pluris es el PRI. Bueno, en el 2001, recuerde usted, el PRI todavía gobernaba el Estado de México, pero el PRI perdió el Estado de México en el 2023. Por lo tanto, esos 11 diputados plurinominales que el PRI logró en la elección del 21, difícilmente los logrará en la elección del 24, porque ya no tiene el gobierno del Estado de México, que es el gobierno más potente en la quinta circunscripción. Y así podemos ir revisando región por región y podemos ir viendo que las circunstancias para la coalición de PRI, PAN, PRD no van a ser nada favorables en la contienda que viene en el 2024. Y luego en la diapositiva número 9 vemos otro dato que es muy importante tomar en cuenta. ¿Cuáles son los 10 estados de la República que dan más diputados federales de mayoría relativa? Es decir, los que tienen más distritos. Y vea usted las cuentas. Los estados que dan más diputados son el Estado de México con 40, la Ciudad de México con 22, Jalisco con 20, y así va disminuyendo hasta Oaxaca, que da 10 diputados de mayoría relativa. Pero tome en cuenta usted el siguiente dato. En esta contienda que viene se juega el Estado de Jalisco, la gubernatura de Jalisco, y no parece ser una encomienda fácil para Movimiento Ciudadano mantener la gubernatura o repetir en el gobierno de Jalisco. Usted sabe, por ejemplo, que en Nuevo León el gobernador trae un montón de broncas con la oposición de PAN y PRI, y la elección no va a ser cómoda ni fácil para Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Entonces, y luego, por ejemplo, Guanajuato es el único estado de los 10 que dan más distritos que está en poder del PAN. Si usted analiza que de estos 10 estados más poderosos por el número de distritos electorales, 7 de 10 lo tiene Morena,
pues ya se pueden ir haciendo las cuentas de cómo podrían resultar las cosas en la próxima elección. Bueno, vamos a otro punto, la diapositiva número 10. ¿Qué dice la diapositiva número 10? Nos dice exactamente cuál fue el porcentaje de votos y los votos que lograron los partidos políticos en el 2021, pero de manera individual. Ahí ve usted, por ejemplo, que el PAN en el 2021, en la elección de diputados, logró el 18.24%, el PRI logró el 17.73% y el PRD 3.64%. El Partido Verde, que es aliado de Morena, logró 5.43% y el PT 3.24%. Pero si vamos a la diapositiva número 11, vemos que Movimiento Ciudadano logró 3.449.000 votos para el 7.01%, pero Morena, solito Morena como partido, logró el 34.09% de la votación. ¿Por qué es importante ver estos datos? Por una cuestión muy importante, por lo siguiente. Vea usted cuáles son las proyecciones que hay con respecto a las votaciones que podrían lograr PAN, PRI y PRD. Estamos hablando de que PAN logró en el 2021 18.24, el PRI logró 17 y el PRD arribita de 3. Pero vea las proyecciones, como le decíamos en la diapositiva número 12. En esta diapositiva número 12 tenemos un dato publicado el miércoles 3 de enero de una encuesta que hizo Covarrubias y Asociados para el Heraldo de México. Y vea usted el porcentaje que trae el PAN, de 18% en el 2021, aquí está registrando apenas 12%. El PRI, que registró 17% en el 2021, aquí trae 8%, y el PRD apenas un escaso 3%. Bueno, si vemos, por ejemplo, la siguiente diapositiva de la encuesta del Financiero del jueves 4 de enero, vemos, por ejemplo, que el PAN tiene ahí como partido el 19%, digamos casi lo mismo que en los comicios del 2021, pero el PRI de 17% baja a 10% y el PRD de 3 y fracción baja apenas a 2%. Luego, si vemos la encuesta de ENCOL en la diapositiva 14, vemos, por ejemplo, que si las elecciones para elegir presidente o presidente de la República fueran el día de hoy, ¿por cuál partido votaría? Vemos ahí, por ejemplo, que en la preferencia efectiva, Morena trae 57%, el PRI trae 18%, más o menos lo mismo que en el 2021, pero el PRI baja de 17% a 13% y el PRD otra vez aparece apenas con 2%. Si el PRD sacara esa votación de 2% en los comicios del próximo junio, perdería su registro en el país como partido político. Luego, esta lámina, la número 15, también es ilustrativa. Cuando le pregunta ENCOL en esta encuesta publicada el lunes 29 de enero del 2024 a la gente por qué partido nunca votaría, vea usted nada más el rechazo que trae el PRI. El rechazo efectivo, 53%. El PAN trae un rechazo del 20% y Morena apenas un rechazo del 10%. Es decir, el rechazo para Morena es la mitad del rechazo al PAN y el rechazo al PRI es casi 5 veces, un poquito más de 5 veces el rechazo a Morena. Y luego, si vemos la diapositiva 16 de Mendoza Blanco y Asociados, vemos, por ejemplo, que el PAN saca 18.3, más o menos lo mismo que en el 2021, pero el PRI está en 10.7, 7 puntos menos que en el 2021, y el PRD apenas está arañando 2.7%, es decir, por debajo del mínimo de 3% que necesita para conservar el registro. Y ya nada más para cerrar, las opiniones negativas que presenta Mendoza Blanco y Asociados en la diapositiva 17. El PAN trae un 47% de opiniones negativas, 47% de opiniones negativas tiene el PAN, pero el PRI tiene un 58% de opiniones negativas, Movimiento Ciudadano de 25%, y aunque haya quien no lo crea, las opiniones negativas contra Morena son de apenas el 15%. Todos estos datos que le he compartido nos hacen llegar a una conclusión. No están ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni en las mismas condiciones del 2021 como para aspirar a sacar una mejor votación y vencer a Morena y sus aliados,
y probablemente hasta esté en riesgo de perder su registro el PRD. Por eso les decía al principio que Fuerza y Corazón por México es la suma de las fragilidades de PAN, PRI y PRD. Gracias por estar con nosotros en Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos.